Aprende de finanzas personales, negocios, emprendimiento, inteligencia social y emocional. Todo eso y mucho más en un podcast. Cristian Martínez, todos los miércoles. Una de las cosas que últimamente he estado aprendiendo más y me han interesado más es el tema de las inversiones, el tema de ganancia capital. De hecho, hemos grabado algunos podcasts de ese punto. Me acuerdo mucho del podcast que hablamos sobre balde mental financiero, donde yo les decía a todos que para poder crecer tu balde mental financiero, la única manera era con ganancia de capital o con incremento de capital en tu vida y con inteligencia financiera. Entonces, quiero hablar un poquito el día de hoy, un poquito más profundo en la parte de generar capital. Y hoy vamos a hablar sobre 5 inversiones que generan ganancia de capital. Pero me gustaría dar una introducción por qué es importante tener diversificadas las ganancias de capital y que la gente pueda entender que el juego de la riqueza no se gana con más ingresos, sino con más capital. Ya lo he dicho antes y no me voy a cansar de repetirlo. Este sistema capitalista juega con capital y si tú quieres ganar el juego del dinero y ser una persona rica o con buena inteligencia financiera, con salud financiera, con libertad financiera, se genera con capital. Entonces, hace poquito acabo de escuchar un podcast de una persona que explicaba algunas ideas que me gustaron y por eso también pensé en hacer este podcast. Porque decía que, ¿cuál es la cantidad de dinero que necesitas para ya no necesitar más dinero? A ver, piénsalo. ¿Cuál es la cantidad de dinero que tú necesitas como ingreso mes a mes y que ese ingreso sea solo para tus gastos, solo para tu estilo de vida, no sea para creer más, sino para tu estilo de vida en un nivel alto, que tú digas, yo creo que teniendo esta cantidad, mi vida será igual aunque ganara el doble. ¿Qué cantidad de dinero es? Entonces esta persona hizo un estudio y dice que solo el 1% de la población del mundo, solo 1% de la población del mundo está en esta categoría. Y la cantidad es personas que ganan $500,000 al año, pero para su estilo de vida. Entonces, si tú vas a tener $500,000 al año, vamos a hablar que es alrededor de 20 millones de pesos, dividido entre 12 meses, ¿cuánto estamos hablando? Si estoy bien, ¿no? Son 10 millones de pesos, ¿verdad? A ver, ponle corte ahí porque ya se me hicieron malas cuentas. $500,000 al año, estás hablando de 10 millones de pesos, más o menos. Si estuviera el dólar en 20 pesos, está en poquito menos, 19 pesos. Pero vamos a cerrar lo que está en 20. Entonces, $500,000 al año, estás hablando que son 10 millones de pesos mexicanos. Y para trabajar números cerrados y para que nuestra mente lo pueda entender, vamos a pensar que tú necesitas una ganancia de $1 millón de pesos mensual para estar en un lugar donde ya el dinero dejó de ser importante y tu estilo de vida o tu calidad de vida va a ser la misma, teniendo más cantidad de ahí y ya no hay gran diferencia, tal vez la marca del reloj, la marca del carro, pero tú teniendo esa cantidad de dinero, solo entras al 1% de la población mundial y esa cantidad de dinero te pudiera decir que ya entras en una plenitud financiera. Hemos hablado también de ese término aquí, donde el dinero deja de importar y simplemente estás viviendo, cumpliendo tu propósito. Pero $1 millón de pesos al mes es una cantidad muy grande, ¿no? O sea, no es una pequeña cantidad para los que no llegamos todavía a esa cifra. Tú dices, ¿cómo voy a generar $1 millón de pesos al mes? Y eso es de ganancia de flujo de efectivo constante que es generada por tu capital. En otras palabras, son ingresos pasivos que generan tus activos. Para no hacerlos muy revoltoso esto, tú tienes que tener una cubeta con mucho dinero ahí, que ese dinero produzca un rendimiento cuando menos de $1 millón de pesos mensual. Si tú quieres generar $1 millón de pesos y tienes un vehículo de inversión que te genere el 10% anualizado, que eso sería algo creíble, algo austero, algo normal, algo donde puedes invertir sin pensar estar ahí, invirtiendo tu tiempo, ni tu talento, ni nada. Simplemente una inversión. CETES, por ejemplo, que te genera el 10 punto y tanto en este momento en México. Tendrías que tener una cubeta con 100 millones de pesos, 5 millones de dólares. Tu portafolio de inversión debería de ser de 5 millones de dólares, 100 millones de pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que tú te tienes que preocupar por hacer un capital de esa cantidad para poder tener líquido $1 millón de pesos al mes el tiempo de vida que te queda. Es imposible, ¿no? Es posible hacerlo y estoy seguro que muchos millonarios lo han hecho así. Su portafolio de inversión en esa cubeta, sus inversiones, lo que hay dentro de ahí, son 100 millones de pesos, 5 millones de dólares,
para que puedan generar, sin hacer nada ni mover un dedo, 1,000,000 de pesos mensual. Tal vez tú dices, esos números están fuera de serie, pero es una meta alcanzable y es algo que todos pudiéramos ver. Entonces aquí el juego sería lograr tener un capital amasado de 100 millones de pesos para que pudieras generar 1,000,000 de pesos y estés en el 1% de las personas del mundo donde estás ya con los que están en otro nivel financiero, con plenitud financiera. Si tuviéramos esa meta, ¿cuál sería nuestra meta? Tener una cubeta con mucho más capital. Entre más capital tengas, que significa dinero en inversión, y entre más te acerques a ese número, pues más vas a poder tener libre este otro. El problema que hay es que nuestra mente mortal, de las personas que vamos creciendo financieramente, no acepta gran cantidad de dinero porque volvemos a ver el dinero como algo emocional, como algo que te quieres gastar. Entonces tú dices, no, ya estoy generando a través de este negocio. Y dentro de esa cubeta que te estoy hablando, no entran negocios o cosas donde tú tengas una inversión activa de tu tiempo, de ti, donde tú estés ahí invirtiendo tiempo, talento y energía. Esas no juegan. Esas a veces tienes mucha ganancia, a veces tienes poca, a veces quiebras. No. Donde estés casi a cero riesgo y sea una inversión que simplemente por tener el dinero ahí estás generando esa cantidad. A ese nivel yo quiero llegar y eso ya es un punto y aparte, ¿no? Porque alguien puede decir 10% anual, Cristian, eso me lo genera mi negocio mensualmente. Ok, está bien, no. Me refiero a inversiones donde tú ya no tienes nada que ver, simplemente colocaste el dinero ahí y esa inversión te está generando ese rendimiento. Entonces tenemos que creer que eso es posible y que lo podemos lograr porque el juego se gana no por el rendimiento, no tenemos un juego de rendimiento, sino tenemos un juego de capital. Y quiero dejar claro hoy eso. Si entendemos hoy esto, que nuestro juego para ganar el juego del dinero es con el capital, todos los días debemos de generar más capital y entonces todos los años tenemos que saber cómo está nuestro capital. O cada 6 meses, ¿cómo voy en mi capital? ¿Estoy creciendo? ¿Tengo más capital? ¿O tengo menos capital? Porque si tú tienes la meta de llegar a 100 millones de pesos y tú tienes 500,000 pesos de capital, pues estás a un camino muy largo. Pero si tú puedes medirte y el siguiente año tienes 1,000,000 y el siguiente año tienes 2,000,000 y el siguiente año tienes 5 millones, estoy creyendo que estás entendiendo el juego del capital y entonces estás construyendo capital. Por eso el podcast de hoy se llama 5 inversiones que generan ganancia de capital. Inversión número 1, los negocios. Y hablar de negocios de ganancia de capital es la posibilidad de tener un negocio que puedas vender, no solamente que tengas un negocio de compra-venta de productos. Hay algunas startups que se crean, sobre todo de tecnología, que generan ganancia de capital, pero lo que está buscando el que creó esa empresa no es solamente ganar dinero mes a mes, sino hacer que la empresa tenga marca, tenga nombre, tenga sistema, y la empresa la construyó con 1,000,000 de pesos y la pueda vender en 10 millones de pesos. Eso es ganancia de capital. Entonces, ¿se puede generar ganancia de capital con los negocios? Sí, pero lo que tiene que haber es un cambio de mentalidad. ¿Cómo piensa una persona que compra o crea un negocio pensando en venderlo? El otro día estaba pensando eso. Todos los que hacemos un negocio y somos emprendedores nos enamoramos de nuestro negocio. Es nuestro bebé. Entonces decimos, no, mi negocio lo quiero mucho, ya lo estoy decorando y la marca, el logo lo mejoré. Pero no pensamos en venderlo. Cuando tú tengas la capacidad de crear una empresa pensando en venderla, has entendido este juego de los negocios. Porque ese es el nivel más alto. Cuando tú creas negocios con el objetivo de venderlos y generar más capital, porque el juego se gana con capital. Pero casi nadie de los emprendedores piensa en vender los negocios. Eso ya es un nivel más alto de mentalidad y de inversionista. Entonces, puedes empezar generando capital en compra y venta, sí está bien, pero eso no te va a hacer pensar en grande, en las grandes ligas. Para pensar en 5 millones de dólares, para pensar en 100 millones de pesos, necesitas pensar como las grandes ligas. Punto número 1 son los negocios. Punto número 2, bienes raíces. Bienes raíces es la inversión más sólida y rentable a través de los años que todas las personas con inteligencia financiera tienen y desarrollan y crean una gran capacidad en bienes raíces. El día de hoy estaba escuchando a Grant Cardone en un audiolibro que es la tercera vez que lo escucho, que se llama Vendes o Vendes. A veces me gusta repetir porque hay ideas que se me olvidan o las vuelvo a tomar. Y decía Grant Cardone en ese audiolibro en la mañana, tengo 2,500 departamentos, los cuales he comprado y he logrado hacer porque creí que lo podía lograr. Y yo me quedé pensando, 2,500 departamentos de renta. O sea, no tiene 10, no tiene 20, tiene 2,500. ¿Cuántos departamentos te parece que tengo un edificio grande? ¿100?
Ahora 2.500 departamentos, estás hablando de que son grandes ligas. Yo por eso dije, este cuate con razón está en otro nivel, donde ya anda en un jet privado gigante viajando por todo el mundo y se codea con los más ricos del mundo, porque su mentalidad, su balde mental financiero está en ese nivel. Pero él decía, lo más importante siempre son bienes raíces, y cuando yo entendí que las bienes raíces te generan plenitud financiera, pues empecé a invertir en bienes raíces. ¿Cómo podemos generar ganancia de capital en bienes raíces? Lo más importante es la tierra. La tierra siempre va subiendo. Y cuando tú eres hábil y empiezas a estudiar el crecimiento de una ciudad, empiezas a tener capital para poder invertir, puedes tener oportunidades de tierra. Y hay crecimientos de ciudades donde tú compras a veces un precio de un terreno a $1,000 el metro, pero te esperas 2 años, haces esa inversión y el metro cuesta $8,000 el metro. Imagínate el crecimiento que hay ahí. ¿Cuánto capital lograste hacer por hacer una buena inversión en tierra? Lo más seguro en este momento es la tierra. Es la parte de bienes raíces. Ya después puedes pensar en otras cosas, puedes pensar en locales, puedes pensar en bodegas, puedes pensar en construcciones, pero el objetivo es generar ganancia de capital, y mucho de los millonarios se han apalancado en la tierra. He escuchado historias fantásticas de personas que compran tierra por $100 y la venden después por $10,000. Pasaron 15 años, claro. Pero en 15 años, dime qué otra inversión te hubiera generado una ganancia de $100 a $10,000. Es algo estratosférico, es algo impresionantemente grande. Y si lo haces con conocimiento, mucho más. Entonces tú tienes que ir jugando las fichas del ajedrez para poder hacer ese tipo de inversiones, y es una inversión muy sólida que te genera ganancia de capital. Inversión número 3 son las acciones de una empresa. Bolsa de valores. Eso es un hecho. Todos los grandes inversionistas también siempre tienen inversiones en acciones. Pero jueguen como Warren Buffett a largo plazo. Jugar en la bolsa no es tan bueno. Yo ya lo hice, hace 2 años perdí como $15,000. Porque jugué en trader, tuve un curso de trader y conocí unas personas que hacían trading y todo este asunto. Invertían en Forex y ahí estaban, entonces me enseñaron y era emocionante y todo, pero me di cuenta que era una carrera eso, y que te tenías que hacer profesional ahí invirtiéndole 10, 12 horas por día para entender, para saber y para hacer buenas inversiones. Ese tiempo yo no lo tenía libre, entonces prefería apalancarme de unas personas que lo hacían. Perdí dinero porque hubo una caída de la bolsa impresionante, ¿no? Y todos los que estábamos ahí invirtiendo perdimos dinero, pero me di cuenta que no son apuestas. Entonces, cuando tú haces una estrategia de inversión a largo plazo en acciones y haces un estudio y puedes tener paciencia para poder hacer una inversión por 4, 5, 10 años, esas inversiones generan muy buena ganancia de capital. Y es como Warren Buffett ha hecho su más grande fortuna a través de inversiones en bolsa de valores a largo plazo. Es una gran inversión, no son apuestas, tienes que aprender, tienes que saber cómo, tienes que asesorarte de personas expertas y tienes que tratar de buscar el menor riesgo posible para que puedas tener una ganancia. Consejo número 3, fondos de inversión. Podríamos hablar de fondos de inversión indexados. Hay muchas compañías que hacen un fondo con un ahorro, con una inversión en bolsa, pero es a largo plazo. El ahorro funciona si tú logras esperarte 15, 20, 25 años. Y esas son grandes ganancias de capital, porque tú empiezas a ahorrar ahí, empiezas a invertir, pero se empieza a hacer una curva exponencial a lo largo del tiempo porque haces interés compuesto, y el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. La gente dice, ¿cómo alguien que ahorra tanta cantidad y si lo realmente ahorra en la abajo del colchón genera 1,000,000, pero en un fondo indexado genera 10 millones? Es algo ilógico. No, no es algo ilógico, es algo real, porque es una inversión con una ganancia del 10, 12% anual, 15% anualizado, pero con interés compuesto. Entonces, cada año sigues invirtiendo, no estás sacando nada, estás entendiendo que es a largo plazo que funciona, y entonces después de 20 años tienes un gran capital ahí de inversión. Y eso es una gran enseñanza, que todos deberían de tener un fondo de inversión indexado a largo plazo para que puedan retirarse dignamente, para que cuando ya no tengan la capacidad de trabajar por dinero, cuando menos tengas ahí un fondo donde tengas seguro que vas a tener ahí, que has estado metiendo dinero y te estás capitalizando, para que cuando ya te quieras retirar, voltees a ver esa cuenta y tengas líquido una gran cantidad de dinero para que puedas hacer lo que quieras con él, ya sea que lo quieras para vivir y solamente gastártelo, o quieras seguir creciendo. Pero es importante que todo lo tengamos, está al alcance de todos, y lo puedes hacer desde $1,000, me parece. Entonces,
es una manera de poder invertir para tener ganancia de capital. Y punto número 5, hay más, no quise hacerlo muy largo, son las obras de arte y artículos coleccionables. Hay muchas personas que tienen inteligencia financiera, pero también tienen conocimiento de arte, también tienen relaciones, también tienen cultura, donde de repente compran alguna obra de arte a un precio muy bajo y esa obra 4, 5, 10 años después vale 10 veces más, 100 veces más. Relojes de oro de una serie limitada, pinturas, esculturas, y esto es real. O sea, el otro día estaba escuchando, más bien estaba leyendo el libro del arte de hacer dinero de Mario Borghini, y dice Mario Borghini que él tiene un amigo que siempre compra arte, y le dice, yo compro arte porque esto en el momento que lo quiera vender siempre va a valer más de lo que yo pagué. Entonces compré este Picasso, por ejemplo, me lo dieron en $15,000, lo compré en una subasta que hubo y lo tomé en $15,000, pero en ese momento si lo quiero vender me dan $30,000 por él. Es una inversión de capital, claro, es una ganancia de capital totalmente, porque en el momento que lo quiera hacer líquido, ese producto, esa obra de arte, esa inversión que tiene vale más. ¿Cómo es que una obra de arte puede costar tanto? ¿Qué necesitas saber? Tener conocimiento. Hoy puse una frase en Facebook que me encantó que decía, es mucho más importante el conocimiento que el entusiasmo. Entonces se lo oía a Grant Cardone en el audio de la mañana de Vendes o Vendes en su libro. Y dije, claro, totalmente, hay mucha gente entusiasmada e ignorante que no hace nada. No crece, no avanza, no da a ningún lado, pero está feliz y tratando de dar patadas en el aire y no yendo a ningún lado. Pero cuando tienes conocimiento y tienes acceso a poder estar ahí, pues puedes comprar también obras de arte, cosas coleccionables. Conozco personas que coleccionan autos y el auto cada año vale mucho más dinero que el año que lo compraron. Tienes que saber que es un auto que solamente se hicieron 200 unidades en el mundo y entonces en 1968, en este momento tal vez existan 3 y tú tienes uno de esos 3, claro que ese auto vale un dineral. Y si lo conservas más tiempo y lo tienes en una condición impecable, pues vale mucho más dinero, ¿no? Entonces, no son golpes de suerte. Quiero dejar claro eso, es conocimiento. Entre tú más conocimiento tengas, puedes buscar esas cosas para poder saber que las cosas valen dinero. ¿Alguna vez has visto el programa estos de la historia, de History Channel, que se llama El Precio de la Historia? Este programa habla de esto. Gente que tiene algún artículo coleccionable, no saben cuánto vale, se lo regaló la abuelita, de repente llegan ahí y le dicen, pues quiero vender esto, no tengo ni idea ni cuánto vale, y le hablan a un experto y el experto dice, pues esto que tienes en tus manos vale $50,000. La gente se queda impactada, ¿no? ¿Cómo crees? Yo pensé que valía $1,000. ¿Por qué? Porque era una obra de arte, es algo que tiene valor en el tiempo. Entre más tiempo pase, más valor tiene. ¿Por qué? Porque es único, porque es irrepetible, porque la persona que lo hizo, por todo lo que representa. Entonces, es una manera también de hacer ganancia de capital. Yo, la verdad, no tengo inversiones ahí. Me gustaría en algún momento, ya que crezca más, empezar a hacer algunas inversiones en eso para probarlo. Porque creo que es emocionante. En la parte de comprar una obra de arte o tener una obra de arte está la emoción al 100%. Y cuando algo te emociona y algo te genera emoción, pues le pones muchas más ganas, ¿no? Hay más inversiones que te generan ganas de capital. Pudiera hablar de criptomonedas. No me gusta a mí invertir en criptomonedas. Soy un poco escéptico en cuanto a meterle dinero ahí, porque como no está centralizado ese dinero y no depende de nada el cambio de precio. Hoy te puede costar un Bitcoin $100,000 y mañana te puede costar $50,000. Y yo estudio y digo, ¿quién determina el cambio de precio en el Bitcoin si no es un dinero que está centralizado? No tiene nada que ver con la economía mundial. Bueno, sí tiene algo que ver, pero no es lo determinante. O sea, este es otro dinero que existe en otra era, en otro espacio donde no hay algo que lo determine. Entonces se me hace muy arriesgado, se me hace muy difícil de entender. También dice Warren Buffett, no inviertas en algo que no entiendas al 100%. Entonces, aunque entiendo algunas cosas y aunque tal vez sé que la economía va un poco para allá, todavía creo que no es el momento de hacer ese tipo de inversiones donde generes mucho riesgo, en mi opinión. Entonces, ya más adelante tal vez me arrepienta de eso que estoy diciendo y diga, ahora hay que invertir en Bitcoin más que nunca, pero en este momento todavía le veo mucho riesgo. Entonces, no me meto a ese tema, prefiero no jugar con tanto riesgo, prefiero esperar más tiempo y aún estar en la parte de inversiones normales.
Pero hay más, hay otro tipo de inversiones, no quiero hacerlo más largo. Tal vez después salgamos una segunda etapa de esto para hablar de algunas inversiones, pero aquí te di 5 opciones. Ahora, último consejo, diversifícate. ¿Cuál es la mejor de todas? Todas son buenas. Tienes que diversificar tu dinero. Entonces, si tú ya entendiste lo que enseñé al inicio de tener una cubeta con 100 millones de pesos ahí en capital, no inviertas 100 millones de pesos en un solo lado. No inviertas 100 millones en negocios, no inviertas 100 millones en bienes raíces, no inviertas 100 millones en inversiones de fondos indexados, no inviertas 100 millones en acciones, no inviertas 100 millones en obras de arte, diversifícate. Haz un juego, entiende cómo funciona esto y entre más diversificado estés, mucho mejor vas a poder tener ganancias de flujo de efectivo constante para que puedas tener un estilo de vida que ya no cambie, para que puedas tener plenitud financiera. Me atreví a hacer este podcast, aunque tal vez hay gente que lo va a escuchar y va a decir, es una locura, ¿cómo voy a pensar yo en esas cantidades de dinero? No es algo en lo que yo esté. Pero hay gente que tal vez lo escuche y diga, yo sí quiero ponerme esa visión, poner esa dirección, poner esa meta y dirigirme para allá. Claro, las personas que tienen inteligencia financiera, salud financiera y libertad financiera, ¿cuál es el siguiente punto a enfocar? Plenitud financiera. Y plenitud financiera es, el dinero deja de ser importante para ti, siempre está llegando, pero tienes que tener unas inversiones que te generen esa cantidad para que tu estilo de vida no se ha movido jamás. Si estés ahí siempre con el mismo estilo de vida y no hay nada que te pueda preocupar, porque ya has construido riqueza, que es mucho capital. Hasta aquí lo vamos a dejar. Van a salir algunos cortos interesantes. Estamos haciendo algunos experimentos donde queremos conectar con la gente, tener más audiencia y vamos a contar algunas historias más personales, más de fracasos, más de tropiezos, más de crecimiento, donde la gente se sienta más identificada. Entonces, si este podcast te gustó, compártelo con tu comunidad, házmelo saber, hazme algún comentario, alguna pregunta. Si algo de lo que yo dije no te gustó, también házmelo saber y con mucho gusto lo platicamos. Nos vemos la siguiente semana. Espero que este podcast haya sido de valor y hasta la siguiente semana. Gracias por acompañarnos un capítulo más. No olvides compartir este podcast y búscanos en nuestras redes sociales como Cristian Martínez Finanzas.